que son los alvéolos de las vías respiratorias, se le conocen ya como bajas. ¿De acuerdo? Estos nunca se van a poner de acuerdo, pero muchas veces ya la tráquea también se considera de vías respiratorias bajas. Cambia la nomenclatura. Lo importante es que identifiquemos más que nada de dónde vienen las infecciones respiratorias, ¿verdad? Porque también, como les decía, dependiendo el segmento, dependiendo el área que esté afectada, se le da el nombre, se le da el diagnóstico, se le da el pronóstico y también se le da un tratamiento adecuado. ¿De acuerdo? Entonces, las infecciones de vías respiratorias tienden a ser por lo regular más de tipo, bueno, cuando son bacterianas, por hemófilos influenza, puede ser causada por estreptococos, ¿sí? Sin embargo, podemos ver que la gran mayoría de infecciones que van relacionadas a vías respiratorias altas en una edad media adulta, ¿sí? Va a ir más relacionado a estreptococo o estafilococo. En los grupos etarios más infantiles, pues tienden a ser más por hemófilos influenza, dependiendo de qué es lo que nosotros veamos, la estructura, la edad, ¿sí? Y la sintomatología, podemos mandar un antibiótico adecuado. Y también, sobre todo, hacer diferencia. Disculpe, doctor, no se escucha.
¿Ahí me escuchan? Sí, sí, doctor. Ya no se escucha de nuevo, doctor. Creo que ya se contesta él. Bueno, ahí está, creo, ¿ah? ¿Se escucha? Sí, sí, ya se escucha. Sí, doctor. ¿Me escuchan? Sí, doctor. ¿Ya, por fin? Sí.
Ujú. Muy bien, quiero ver si están compartiendo, si estoy compartiendo la pantalla. Ya se me hizo aquí un descontrol. Si estoy Sí, compartiendo la pantalla de la presentación de PowerPoint. sí, ¿Sí? sí. Ok. Y en esta misma se la está moviendo ahorita, ¿verdad? Sí, del diagrama a una imagen. Ajá. Ahí dice árbol bronquial. Sí, Sí. sí, todo eso. Bueno, creo que ya, quién sabe qué es que creo que como tiene dos canales, no, dos entradas de audio y dos salidas también de audio. Entonces, creo que hay conflicto con eso. Pero bueno, ya está, ya quedó. Entonces, podemos ver que se quedaban aquí entonces las divisiones, ¿no? De las vías respiratorias. Y de la tráquea hacia abajo, hacia lo más profundo de lo que son los pulmones, que son los alvéolos, ¿sí? Pasa toda esa secuencia de segmentos, ¿no? De un amplio calibre hasta un mínimo calibre que ahorita vamos a ver más adelante. Entonces, ahí vamos. Bueno, del árbol bronquial, podemos decir que cada bronquio principal se divide en bronquios lobulares o lobares, que son secundarios. Vamos a ver que son dos izquierdo y tres en el derecho, cada uno de los cuales abastece a un pulmón. La árbol bronquial podemos ver este esquema. Aquí está más esquematizado que cada bronquio lobular se va a dividir en varios broncos segmentarios. Entonces podemos decir que estos son los bronquios segmentarios, los bronquios segmentarios, y después va a haber unas estructuras o segmentaciones terciarias. Estos van a ser los que van a abastecer hasta los segmentos broncopulmonares. Los segmentos broncopulmonares. Vamos de más a menos en cuanto a calibre y de menos a más especialización. Los segmentos los segmentos broncopulmonares, podemos decir que son todos estos, ¿sí? Son las subdivisiones más grandes de un lóbulo, ¿sí? Estos segmentos del pulmón, así como en forma piramidal, sus vértices van a estar orientados hacia la raíz del pulmón. Fíjense lo que dice. Sus vértices van a estar orientados hacia la raíz del pulmón. Podemos decir, entonces, que esto es la superficie pleural, o sea, lo más externo, y esto es lo más interno. Van a estar separados por los segmentos adyacentes, que es un tejido fibroso, que va a rodear, o esto que se le conocen como tabiques, y que van a tener como la forma de como si fuera de un triángulo, ¿no? ¿Sale? Así a grandes rasgos los podemos poner. Sí, no sé si ustedes han visto el parénquima del pulmón. No solamente estoy hablando en vivo, de un humano. A lo mejor lo hemos visto en las carnicerías, o en donde venden todo eso para las menudencias, ¿no? Entonces, vamos a ver que la cara externa tienen así como lobulillos, así como estos, ¿no? Algo parecido a esto. Esa es la cara más externa, la cara superficial. Vamos a ver que son como muchos octágonos, ¿sí? Así como lo estoy marcando. Sí, externamente. Cada uno de estos, obviamente están muy, muy chiquititos, me va alojando estas estructuras así, más o menos. Entonces, ahorita que lleguemos al bronquio, al alveolo y todo eso, vamos a ver que estos van a estar divididos así, ¿sí? Como estoy haciendo el dibujito. No sé por qué aquí en esta versión que tengo gratuita, bueno, pues no es gratuita porque es por parte de la UNAM, no me deja hacer dibujitos como en el otro. No me aparecen las herramientas, las extraño.
Pero bueno, intentémoslo hacer de esta forma. ¿Y qué es lo que va a suceder si nosotros hacemos un corte de tipo transversal? Vamos a ver que esto va a ser lo que es el tabique, ¿sí? Y esta va a ser como el parénquima o la cara más externa de esto. Conforme vaya avanzando más o se vaya profundizando más estas vías respiratorias que cada vez van a ser mínimas, ¿sí? Vamos a llegar a un momento donde ya no va a haber tejido cartilaginoso en estas regiones, ¿sí? Sino que simplemente ya va a estar simplemente las paredes de la mucosa y las de la submucosa, ¿sí? Y hasta llegar a las estructuras alveolares, conforme van pasando. Para que esto tenga resistencia, es necesario que haya algo como columnas que nos ayude a mantener esta fijación, sobre todo en los movimientos de inspiración y expiración, ¿sí? Esas son así como ligas donde se va adheriendo cada una de estas situaciones, ¿sí? Bueno, a ver, todavía si me escuchan, si va, si se ve el micrófono. Entonces, el aro bronquial va a llegar a un momento donde van a llegar los bronquios terminales. Vamos a ver aquí que estos bronquios terminales, a esta altura, sí ya no va a tener cartílago, ya no va a estar abrazado, ya no va a tener este tejido cartilaginoso que nos pueda hacer la función de mantenerlo dilatado esa zona. Para eso, entonces, ¿de qué se apoya cuando ya no hay cartílagos alrededor? Si nosotros hiciéramos un corte, ¿sí? Así, tratando de... Vamos a ver que al lado hay cierto tejido cartilaginoso, ¿sí? Que va a estar dando soporte. Va a mantener a las vías respiratorias, ¿con qué? Va a mantener a las vías respiratorias bien estructuradas, bien, no se van a desinflar, valga la palabra, ¿sí? Por decirlo así, y que van a haber fenestraciones en estas zonas, ¿sí? Desde aquí ya se puede decir que empieza a haber ya intercambio gaseoso de la hematosis, ¿sí? Entonces, estamos hablando de un corte ya más longitudinal, y si nosotros hacemos el corte aquí transversal, veríamos algo así. Donde está rodeado por su mucosa, y aquí alrededor veríamos los cartílagos que dan soporte. Para que esto pueda funcionar, ya cuando no hay estos cartílagos, al momento de la inspiración y la expiración, es lo que les decía y les vuelvo a repetir. Entonces hay un tejido fibroelástico que ayuda, así como en forma de ramificaciones, o en forma de columnas, o en forma de ligas, que se adhieren a las paredes de los tabiques. ¿Vamos? ¿Qué podemos decir de los bronquiolos? Los bronquiolos son unas pequeñas vías aéreas en las que se dividen los bronquios, llegando a los alvéolos pulmonares. Van a carecer de cartílago, como les digo, sus paredes, que son de músculo liso. Miden menos de ¿cuánto? Fíjense, bien poquito, ¿no? El epitelio es característico, cilindro pseudoestratificado ciliado. Cada bronquiolo se va a dividir en 50, 80 bronquiolos terminales. Para que nos demos una idea, vamos a ver que los pulmones cuentan con alrededor de 60,000 bronquios. 60,000 bronquios, de los cuales 30,000 va a ser aproximadamente en cada pulmón, que a su vez se van a dividir en todo ese chorronal de números de alvéolos pulmonares. Los bronquiolos terminales. El bronquiolo terminal, que vemos que aquí vemos un tejido histológico, un corte histológico, perdón, ¿sí? Va a medir 0.5 milímetros. Termina con el sistema conductor. La pared va a estar revestida, ¿por qué? Por epitelio cilíndrico ciliado. Por epitelio cilíndrico, no ciliado. Van a carecer de glándulas mucosas, importante esto. No va a haber tampoco células caliciformes. Prácticamente esta zona está casi estéril por todo el trayecto que ha corrido el aire en esta zona, y todas las barreras hacen que esto prácticamente sea estéril.
cada bronquiolo terminal va a dar paso a 2 o más bronquiolos respiratorios. ¿Sí? Entonces, para que vayamos viendo. Entonces, vamos a llegar a ¿qué? A los bronquiolos respiratorios. Cada vez vamos acercándonos más hacia la zona más terminal. Hacia una subdivisión. Aquí ya podemos decir que es el principio de la división, cuando se hace esa división respiratoria. Fíjense que sus paredes van a tener aquí ya muy poco músculo liso. Y en su mayoría van a carecer ¿de qué? De cilios. Casi ya no va a haber cilios aquí. Se van a dividir de 2 a 10 conductos alveolares. Y entonces, ¿qué va a estar revestido principalmente? Por lo que decía también, de epitelio cilíndrico. Muy poco ciliado o prácticamente sin cilios. Antes de llegar a los alveolos, hay un conducto, que es los conductos o el conducto alveolar, que es este de aquí. ¿Estamos? Desde aquí ya empieza a ver el intercambio gaseoso, llámese hematosis, va a contar con alveolos a lo largo de sus paredes, fíjense, aquí, en esto que es el conducto alveolar. ¿Sí? Va a haber epitelio de revestimiento no ciliado y van a terminar, ¿qué? En los sacos alveolares. Fíjense cómo en todo el trayecto de lo que es de los bronquios, incluso desde la bifurcación de la tráquea de los bronquios principales, ahí la división hacia los broncos principales, van a estar acompañados, ¿sí?, de vena y arteria. Lo cual nos ayuda mucho para entender la circulación, ¿no? Que va a tener 2 tipos de irrigación o 2 tipos de irrigación pulmonar, ¿no? Una que es funcional y la otra que propiamente va a ser nutricia. Entonces, ya terminando los conductos alveolares, ¿qué toca? El saco alveolar. Un saco alveolar es todo esto. ¿Qué va a ser? Este saco alveolar va a ser el conjunto de alveolos que van a estar ahí. Van a estar como un grupo en forma de racimos de uvas, ¿sí? Su diámetro, pues es esto, muy, casi ya microscópico, ¿no? Y entonces, alrededor de este espacio central va a haber una zona que se le conoce como vestíbulo o también se le va a conocer como atrio. Fíjense aquí más o menos una gráfica histológica de cómo está constituido el alveolo. ¿Sí? ¿Qué va a haber? Va a haber capilares, va a haber las células alveolares, neumocitos tipo 1, tipo 2, la célula que cubre, que es parte del endotelio, ¿sí? La capa superficial, que es donde va a tener el material surfactante importante al momento del nacimiento, y los macrófagos o sistemas de defensa o las células de defensa en esto. Tiene que haber espacio intersticial, ¿verdad? Cuando llega a haber una infección propia de la luz, muy cercano a lo que es la luz del alveolo, ¿sí?, y que esto tiene mucha secreción, ¿sí?, se le va a conocer como alveolitis. Cuando la infección me supera esto o prácticamente está en este espacio intersticial, viene siendo una bronconeumonía, ¿sí?, intersticial. Bueno, permítame tantito, tantito, déjenme desconectar esto. Listo. A ver si me ocurre algo. Me acordé que se puede poner en blanco. Ah, aquí.
Empecemos ya casi en las partes terminales del tracto respiratorio bajo. Suponiendo que llegamos a lo que esto que es los bronquiolos, ¿sí? Van a tener sus bifurcaciones, los bronquiolos, y después se van a dividir ¿qué? En bronquiolos terminales. Y de ahí se van a ir dividiendo así como árboles de dos en dos, ¿no? De aquí salen otros dos, de aquí salen otros dos, y van saliendo más divisiones. ¿Estos son qué? Los bronquios terminales. De los bronquios terminales, aquí es donde va a haber esta trabeculación de tabiques, que forman la unidad anatomo-funcional del sistema respiratorio. Son los bronquios. ¿Qué decíamos? Aquí hay cartílagos que nos ayudan de sostén, ¿sí? En los momentos de inspiración y expiración. Aquí ya no hay cartílago. ¿Por qué no se colapsa esto? Por estas estructuras tendinosas, micro de tejido fibroelástico, que son las que se unen prácticamente hacia las paredes. Y eso nos da ¿qué? Resistencia. ¿Sí? Si nosotros, aquí viene esto ¿qué? La llamada hematosis, más adelante, ¿sí? Después del bronquio terminal sigue ¿qué? El bronquio respiratorio, el bronquiolo respiratorio. El bronquiolo respiratorio, vamos a dibujarlo aquí. ¿Sí? El bronquiolo respiratorio, vamos a ilustrarlo más o menos de esta forma. El bronquiolo respiratorio, que viene siendo prácticamente todo esto. Desde aquí decíamos que ya empiezan a ver ¿qué? La hematosis, porque ya desde aquí empieza a haber intercambio gaseoso, y va a haber esto, que es el conducto alveolar. Esto es el saco alveolar y ya los alveolos. Bronquiolos terminales, bronquiolo respiratorio. ¿Sí? Esto que es el conducto alveolar y esto que es el saco alveolar. Y eso que son los alveolos. Bueno, todas las ilustraciones, pero a falta de. Aquí vamos a salirnos pantalla normal. Damos entonces cabida a lo que son los pulmones. Bueno, estas estructuras pulmonares, vamos a ver que van a estar ¿qué? Pues separados por el mediastino. Es lo que divide. Sí, prácticamente no entran estas pulmones, las pleuras, obviamente, las zonas que los recubren, no entran a la zona mediastinal. Va a haber en el adulto promedio, va a ser de 1.300 gramos en ambos pulmones. Fíjense que la coloración va a depender mucho de la edad, del grupo etario en el que se encuentra. Rojizo antes del nacimiento, rosita en el pediátrico, ya en los que estamos más mareados empieza a ponerse azulado. Y conforme va pasando el tiempo, se va a volver un color grisáceo pardo, ¿no? Se van a encontrar envueltas por las dos pleuras, ¿sí? Parietal visceral, va a estar más en contacto obviamente con la visceral. Y el tejido pulmonar va a estar compuesto por elementos muy unidos entre sí que le va a dar esa consistencia. ¿Claro? No sé si alguno de ustedes ha visto los pulmones así que le llaman bofe. Yo me acuerdo que de chico mi mamá los mandaba por bofe para darle al gato. ¿Sí lo han tocado? ¿Sí lo han palpado de pura curiosidad? ¿O nunca lo han visto?
Nadie ha tenido, nadie las ha visto en ahí donde venden todo lo que es vísceras, ¿no? No. Sí, ese buffel también se lo comen, quién sabe. Bueno, yo se lo daba a mi perro, a mi gato, pero pues he escuchado que sí les dan que algunos humanos se lo preparan. Ya saben que esos chinos también se comen todo, ¿no? Entonces, que tiene una característica, que tiene como una zona como de crepitación. Cuando uno oprime esos pulmones, se siente como crepita. ¿Sí? Acabo de ver una paciente que de la tercera edad, que ya tuvo un problema de COVID dudosamente. No se lo comprobó completamente, pero estuvo muy mal. Y pues los adultos mayores, sobre todo las mujercitas, tienden a tener el problema de las fracturas recurrentes. Esto es muy debido al alto índice de osteoporosis que llegan a presentar. Perdón, un poco mal otra vez. Entonces, tratan de maniobrarla simplemente con levantarla y hacer una fuerza más de lo normal. Los pulmones, los huesos de del esternón, ¿no? Las costillas tienden a quebrarse o fisurarse, ¿sí? Y pueden causar incluso una neumotórax, ¿no? Hemotórax o neumotórax. Entonces, en esta paciente, pues solamente calculo, en base a lo que yo revisé, que solamente se llevó las pleuras, el tejido más superficial. Al llevarse este tejido más superficial, causó algo que se le conoce como enfisema dérmico. Este enfisema dérmico, así se le da el nombre, o enfisema subcutáneo, ¿sí? Hace que cuando nosotros oprimimos o hacemos presión con los dedos índice y medio, ¿sí? Sobre una costilla se siente como crepitancia, como si hubiera burbujitas que estuviéramos aplastando. Me acuerdo mucho de esta clase, ¿no? También. Lo vamos a ver. Ahí, déjenme, aquí está. Con respecto a su configuración externa, vamos a ver que tiene una cara costal, ¿sí? Que prácticamente es toda esta, es convexa, una cara mediastínica, que se puede decir que es plana, así lo manejan normalmente los libros, ¿sí? Yo no la veo tan plana, te la vamos a analizar, ¿sí? Vamos a ver que tiene un vértice y vamos a ver que tiene una base, ¿sí? Podemos decir. La cara mediastínica, pues algunos autores lo manejan como también como cara mediana, pero yo creo que la cara mediastínica queda más propia. Vamos a analizar cada uno de estos. Vamos a ver que también tiene tres bordes. Un borde anterior, ¿sí? Un borde posterior, que obviamente no estamos viendo, y un borde inferior. Vamos a compartir en otra pantalla. Aquí estamos viendo, ¿sí? Cómo se han extraído ambos pulmones, se ha extraído las zonas del mediastino medio, que corresponde al corazón, a pericardio, ¿sí? Y podemos alcanzar a ver, ¿sí? Cómo se encuentran aquí en esta predisposición anatómica las estructuras que se encuentran principalmente, y lo que es más importante tratar de ubicar, que es la cara mediastínica. Se ha extendido, se ha abierto más el pulmón derecho, así como lo podemos ver en esta imagen. ¿Vale? Entonces, si nosotros lo lateralizamos, ¿qué vamos a ver? Entonces aquí podemos ver las caras. Esta es una cara mediastínica, ¿sí? Una cara costal, que en algunos libros dicen que se quedan las impresiones, y es cierto. Y también vemos una cara que es diafragmática o basal. O se le puede decir que no es cara, sino simplemente la zona basal, ¿no? Y la zona más superior, que es la apical. ¿De acuerdo? Alcanzamos a ver aquí un poquito lo que son las cisuras, ¿no? Sí.
que ahorita vamos a analizar. La cara costal, vamos a ver cómo van a dejar aquí sus surcos. Se va a moldar a la pared lateral del tórax, fíjense, ¿sí? Y va a dejar impresión de las costillas. ¿Qué va a dejar un surco? Fíjense que en la zona apical va a dejar el surco, va a dejar la arteria subclavia, las arterias subclavia, ¿sí? Va a haber otra impresión, ¿sí? Labrada de lo que es la primera costilla. En la cara costal podemos ver bien claramente en ambos pulmones las fisuras o las fisuras, que vamos a ver que aquí solamente en el izquierdo se va a encontrar una y aquí se van a encontrar dos, lo que es la fisura horizontal y lo que es la oblicua, para dividirnos el pulmón, si es del lado derecho, en 3 lóbulos. ¿Sí? Y aquí solamente nos divide en 2. Por esta fisura interlobar izquierda, que nos hace una división. En algunos libros lo manejan también como que hay una subdivisión que es la língula. Ahorita vamos a ver por qué también se puede hacer esa subdivisión más adelante. La cara mediastínica va a tener la característica de presentar esto que es el hilio pulmonar. Bueno, todos nos vamos a preguntar qué es un hilio, porque también hay otras estructuras anatómicas que no corresponden tanto al respiratorio, pero que también hay un hilio, por ejemplo, el riñón, ¿no? El hilio renal. Entonces, y ver también a lo que se le conoce como pedículos, que son las estructuras que atraviesan este hilio renal. Entonces, el hilio va a ser, viene del latín, de hebra, en latín significa hebra, ¿sí? Como las hebras de las habas. Es una depresión, ¿sí? Cóncava, o una fisura prácticamente cóncava, que se va a encontrar en la superficie, vamos a ponerlo así, en términos generales de cualquier órgano, y va a señalar a los puntos de entrada y de las salidas de los paquetes principalmente neurovasculares, ¿no? O conductos, en este caso, conductos secretores, que también incluye, a la tráquea. ¿Qué va a pasar aquí? Que cuando estas estructuras atraviesen este hilio, ¿sí? Ya va a entrar prácticamente ¿en en el parénquima pulmonar. ¿De acuerdo? Todas estas estructuras van a estar viajando, van a estar inmiscuyéndose y ser parte del parénquima pulmonar. Y aquí esto es muy importante, fíjense. Vamos a ver la diferencia entre esto lo que es el derecho y lo que es el izquierdo. Ambas de las caras mediastínicas. Podemos ver de arriba hacia abajo cómo es la zona del ápice. Vemos parte de lo que es esta fisura, que es la fisura horizontal. Vamos a ver que esto es una impresión que deja la vena cava superior. Estamos hablando del lado derecho, le toca, ¿no? La disposición en la que se encuentra el bronquio principal derecho, tanto el izquierdo, si se dan cuenta, siempre va a ser posterior a estas estructuras. ¿De acuerdo? Y vamos a ver cómo aquí, recordando un poco lo que es, a ver, creo que es sí. Recordando un poco, bueno, lo vamos a ver en cardiovascular, que van a cambiar los nombres aquí, ¿sí? La sangre que va a traer como desde sangre poco oxigenada se le va a conocer como arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar, ¿de dónde va a salir? Si nosotros nos acordamos entonces que este es el aurícula derecha, ventrículo derecho, ¿sí? Su ventrículo izquierdo y su aurícula izquierda. Vemos que va a entrar la sangre por la vena cava. De la vena cava va a atravesar lo que es esta válvula, que es la de 3 cúspides, la tricúspide, y de aquí va a pasar hacia el ventrículo derecho para que de aquí salga hacia lo que son las venas, hacia los vasos pulmonares. De los vasos pulmonares se van a dividir en esta región, que ya son las zonas del mediastino superior. Va a haber este tronco de los pulmonares que se va a ir hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho, donde aquí van a ver 2. ¿Sí?
¿Y cómo se le da el nombre a esto? Acuérdense que es sangre no oxigenada totalmente, sino que se va a oxigenar, pero entonces cambia su nombre a arteria pulmonar. ¿Sí? No se le dice superior, fíjense, se le dice arteria pulmonar de su rama apical y la inferior. ¿Sale? Cuando ya la sangre pasó por todo el trayecto de las ramificaciones hasta llegar a los alvéolos donde se sucede el cambio gaseoso y sale, van a salir, ¿por qué? Por las venas pulmonares. Fíjense en la disposición entre una de estas y la que tiene el lado izquierdo. ¿Ya vieron? Este hilo pulmonar tiende a cambiar. Aquí vamos a ver, a final de cuentas, que los bronquios principales o extrapulmonares ¿sí? Se encuentran siempre a nivel posterior, ¿no? Se encuentran en la zona más posterior. Y de todas maneras, las venas pulmonares se van a encontrar más inferiormente que las arterias pulmonares. Vamos a ver que no solamente van a pasar vasos, van a pasar nervios y van a pasar, ¿qué? Los linfáticos. Vasos linfáticos, en este caso aquí nos están marcando lo que son los nódulos linfáticos. Si se dan cuenta, esto es tejido fibroso, tejido de sostén, con la cual le da soporte y permite movilidad al momento de la expiración, que no haya congestionamiento, que permita los latidos cardíacos. Alcanzamos a ver las impresiones. Obviamente aquí del lado derecho le va a tocar parte de lo que es la aurícula derecha del corazón, la impresión, pero le va a tocar más que nada la impresión del ventrículo derecho del corazón y aquí lo deja marcado. Obviamente en la izquierda, en el pulmón izquierdo, se va a notar más la impresión del corazón que le toca ¿qué? A la aurícula, al ventrículo izquierdo. ¿Sí? Va a dejar su impresión que, aquí vemos, fíjense esta que es la ácigo, ¿se acuerdan de la ácigos que lo hablábamos las clases pasadas acerca del mediastino posterior? ¿verdad? Le toca el mediastino posterior, y aquí entonces de este lado que vamos a encontrar todo este surco, pero no de la ácigo, sino de la aorta. Acuérdense que ya está más pegado del lado izquierdo. El callado de la aorta que se empieza a dar de esta zona hasta acá, está en relación con los grandes vasos a esta altura, ¿sí? Y ya de aquí se vuelve a ascender, curva y se vuelve posterior, ¿de acuerdo? Como va dejando sus impresiones en los pulmones. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí podemos ver un poquito cómo se encuentran estos vasos, ¿sí? Nos vamos a acordar de estas estructuras que esto que es el tronco brachiocefálico, la vena brachiocefálica izquierda y esta que es la derecha, ¿no? Fíjense la disposición entre cada una de estas. Aquí ya están como divididas. Se parecen mucho, ¿no? Estos grandes vasos cardiovascular. Acuérdense de estas imágenes. ¿Sí? La vena brachiocefálica izquierda, la vena brachiocefálica derecha, que son estas. ¿Sí? Y sus homólogas, por decirlo así, que son las arterias, vamos a ver que también se encuentran muy pegaditas a ellas. Si nosotros la vemos en esta imagen, vamos a ver entonces que la predisposición, si nosotros estamos viendo de anterior, en una vista anterior, vamos a ver que los vasos venosos van a estar en relación con los vasos arteriales posteriormente. Entonces van a ser más anterior estos vasos venosos que los vasos arteriales. Entonces, hablábamos acerca de ¿qué? De la cara, las caras laterales o las caras costales, la del mediastino, y aquí que son lo que es el vértice, no cara, vamos a decirle vértice o ápice. Va a sobresalir superiormente de la abertura superior del tórax, lo va a limitar, fíjense que, o sea que de esta que es la primer costilla, aquí no encontré una imagen, pero sabemos que está por aquí arriba, le toca, ¿sí? Todavía parte de lo que es el ápice pulmonar de ambos pulmones, ¿no? De ambos pulmones. Se va a relacionar que el pulmón izquierdo con la vena brachiocefálica izquierda, ¿sí? Le toca la carótida común izquierda, el nervio vago y el nervio frénico izquierdo. Fíjense la predisposición de nada del paso.
El lápiz, del lado derecho, este es del lado izquierdo. Del lado derecho, entonces le tocan sus homólogas prácticamente, la vena brachiocefálica derecha, la subclavia que aquí ya no me nace todavía, aquí ya le cortaron, ¿sí? Estamos hablando de la subclavia, solamente le toca un poquito de la zona del lápiz con su relación a la subclavia. El nervio laringio recurrente, no me parece, porque este es el nervio, que es el nervio frénico derecho, ¿sale? Y el nervio vago también le toca por este lado, ¿sale? Bueno, esta es la imagen que habíamos puesto hace ratito. Y vamos a ver que va a tener una base, ¿sí? Que prácticamente de la base podemos decir que se amolda prácticamente a las estructuras de ¿qué? Del diafragma, ¿sí? Su base. ¿Qué más me falta? Los lóbulos van a estar divididos por sus cisuras. Decíamos rápidamente. Horizontal, oblicua. ¿Sí? Aquí rápidamente se dice, bueno, va a estar delimitado, va a tener tres caras, estos lóbulos. El superior va a tener tres caras, una lateral, una mediastínica y una inferior. Por lo tanto, a lo que es el lóbulo medio le van a tocar cuatro caras porque va a tener una superior, una medial, ¿sí? ¿Cómo se llama? O mediastínica, ¿sí? Mediastínica, una inferior y una posterior. Y así, ¿no? Y del lado izquierdo, pues va a tener, la división va a tener tres caras, una superior, una anterior y una posterior. Y una superior, ¿sí? Una medial y una posterior. Y el inferior va a tener igual tres caras. No es tan complicado esto. Bueno, entonces ¿se acuerdan que hablábamos acerca de de las divisiones o de los segmentos de las vías respiratorias bajas, que después de salir, que es el uno, que es los bronquios extrapulmonares, ¿sí? Son los principales, y ya de ahí empieza a haber divisiones. Si estamos hablando del derecho, va a haber uno superior, uno inferior y uno medio, ¿sí? Superior, inferior y medio. Prácticamente esto viene siendo el medio, esto viene siendo el inferior y esto viene siendo el superior. Superior. ¿Sí? Y de aquí me va a dar tres ramificaciones. Una, que es el apical, ¿sí? El apical, lo que es el posterior y lo que es el ventral. ¿De acuerdo? Entonces lo mismo sucede si nosotros hacemos los segmentos. ¿Por qué anatómicamente se hacen los segmentos? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué relación tiene con la clínica estos segmentos? Para saber dónde está la lesión. Sí, radiográficamente nos ayuda para eso. Muy bien. ¿Qué otra? Fíjense que si llega a haber algún problema de lesión patológica, como por ejemplo con un tipo de cáncer, el cirujano va a poder hacer una excisión o quitar ese pedazo sin colapsar al pulmón, si por decirlo así, que se encontrara del lado izquierdo en su región apical, ¿sí? El cirujano ya debe de tener por entendido qué es lo que puede recortar y hasta dónde, ¿sí? Siempre y cuando no, así lo recomiende así se pronostique de que la lesión únicamente está en esta zona. Y no estoy hablando solamente de cáncer, sino que también llegan a haber abscesos. Y estos abscesos no tienden a ser apicales, a no ser que lleguen a tener un problema de tuberculosis. Pero sus lesiones más basales es las que tienden a tener problemas de abscesos en estas regiones. Hay veces que el absceso es tan importante o tan crónico, fíjense que nos ha llegado a pasar que es tan crónico que lo que llega a suceder que esa parte prácticamente se pudre, por decirlo así, ¿sí?
Y entonces hay que retirarla. ¿Cómo se tiene que hacer excisión? Si se retira, perdón, solamente quirúrgicamente esta región, sabemos que por la continuidad que tienen estos bronquios terminales, por ejemplo, este que es el ventro basal, ¿sí? Vamos a ver que esto puede seguirse propagando e irse, y de aquí propagarse hacia todos los demás, ¿no? Si hay un proceso infeccioso, un absceso pulmonar. Entonces, también los segmentos se utilizan no solamente, como decía su compañera, para ver la lesión afectada, sino también para situaciones quirúrgicas. Entonces, nos acordábamos que también del lado izquierdo, que va a haber solamente aparentemente dos lóbulos pulmonares, lóbulos pulmonares, bronquios lobares, que es el superior y el inferior. Pero hay uno interno, fíjense. Este interno, algunos lo manejan como que si fuera el cuarto lóbulo. El lóbulo intermedio, ¿sí?, del bronquio izquierdo. No todos lo manejan así, pero ahorita vamos a ver. Entonces, ¿por qué se puede decir que son también 3 de este lado? Porque si en su cara interna contamos este que es el de la língula, ¿sí?, de la lengüeta, podemos decir que entonces aquí ya está también otro lóbulo, ¿sí? Superior, no es medial, ¿verdad? Superior, lingular e inferior. Superior, lingular e inferior. Bueno, vamos a cambiar aquí de pantalla porque vamos a ver. A ver si es este. Vamos a ver, ya reconociendo esto, ¿sí? Reconociendo esto. Ay, aquí ya no creo que saque eso. Vamos a ver todas las divisiones que veamos hace ratito. Y entonces los segmentos van a ser más fáciles así de aprendérnoslos. Y lo vamos a hacer mañosamente con algunas mnemotecnias. Del pulmón derecho, que es este, ¿sí? Ya habíamos visto la imagen del pulmón derecho. Vamos a ver entonces que tiene 3 lóbulos, superior, medio, inferior o basal. Del lóbulo superior nos va a dar una rama que es apical, una que es posterior y una que es anterior. Si nosotros utilizamos estas siglas, así que vemos aquí, es como si fuera APA, ¿sale? Entonces, apical, posterior, anterior, del lóbulo superior, APA. Del lóbulo medio, solamente va a tener 2, que es la lateral y la medial, ¿sí? La lateral y la medial. Esta, ahorita vamos a acordarnos a algunos presidentes. Y lo que es el lóbulo basal. Así me lo enseñaron a mí y se me hizo más fácil. El lóbulo basal va a tener una zona apical, una medial, una lateral y una, esa es la lateral, sí, esa es la basal, y una que es posterior. Entonces va a tener estos segmentos. Si nosotros hacemos esto, APA, y nos acordamos de López Mateos, ¿sí? ¿Qué vamos a decir? A la PA, López Mateos ama a López Portillo. Y así, ¿no? Esa mnemotecnia. Ay, quién sabe por qué se pone esto. López Mateos ama a López Portillo, del lado derecho. ¿Sí? ¿Y son qué? Los segmentos. Ahorita los vamos a ver iluminaditos. El pulmón izquierdo, que es esto, va a tener también un APA, ¿sí?, en su lóbulo superior, igualito. Pero fíjense que aquí, lo que les decía la clase pasada, hay variantes anatómicas. En algunos individuos se puede ser que del apical y del posterior simplemente se haga uno. Y a este se le conoce nada más como lateroposterior si se unen los dos. ¿Sale?
En su gran mayoría, un porcentaje se hace así. Si hay una apical, un posterior y anterior. Pero estemos conscientes de que estos dos se pueden unir. Y solamente ser en el lóbulo superior solamente 2 segmentos pulmonares. Si nosotros tomamos a la língula como un lóbulo pulmonar izquierdo, y va a tener aquí su sí. Sí. Es superior e inferior. Entonces, ¿qué nos dice la língula? Sí. Y el lóbulo basal ya no va a tener su amor, ¿no? Ama no va a tener la M de amor, de amar, ¿sí? Solamente se le quita el amar y queda nada más así. Apical, anterior, lateral y posterior. De lo cual, haciendo la suma de ambos, ya vamos a ver que aquí van a ser 3, 5 y 5, son 10 segmentos broncopulmonares. Y de aquí van a ser de 8 a 9 segmentos broncopulmonares. Acuérdense que si estos se juntan, pues solamente van a ser 8. ¿No? Si no se juntan, van a ser 9. ¿Estamos? Bueno, creo que estamos viendo ya la presentación, ¿verdad? ¿Sí estamos en la presentación? Sí. Ok, entonces quedan así. Apical, ¿sí? Dorsal, ventral, lateral, del lado derecho estamos, ¿eh? Lo que es la medial, el apical del lobo, fíjense aquí, ¿no? Que es característico, bueno, es importante. ¿Por qué? Porque todo esto sabemos que es el lóbulo inferior, ¿verdad? Si nosotros estamos viendo en una cara costal. Y entonces se le va a llamar como apical, porque al final de cuentas está como en la punta del lóbulo inferior derecho. O que también se le conoce como de Nelson. Más fácil. ¿Verdad? Y sus más o menos homólogos del lado izquierdo. Ok. Entonces, vamos a ver que la circulación pulmonar en primera va a estar al revésada. Sangre poco oxigenada, el vaso que va a estar transportando, que va a entrar al parénquima pulmonar, que va a estar poco oxigenada, se le va a conocer como arteria, al contrario de todo lo que es sistémicamente hablando, ¿va? Entonces, aquí por eso lo ponen como de color moradito, ¿no? Lo dibujan aquí. Va a tener una circulación que es fisiológica. Voy a compartirles pantalla. ¿Sí? Vamos a ver esto. Vamos a ver que va a ser que la irrigación y drenaje pulmonar, podemos decirlo que es de la siguiente forma, que va a ser una que sí va a dar nutrición hacia lo que es todo el parénquima pulmonar, ¿sí? ¿Por medio de qué? De las arterias bronquiales. Estas arterias bronquiales lo que van a ser ramas, podría decirse que de primera instancia, no de segunda instancia, de la aorta, que la aorta va a dar otra rama, que es la rama de van a dar ramitas ahí en su trayecto de torácico, la aorta va a dar muchas ramitas, que son las arterias intercostales posteriores. Estas arterias intercostales posteriores van a dar las ramas para las arterias bronquiales. Y estas arterias bronquiales van a distribuir toda la oxigenación del parénquima pulmonar, por eso se le llama nutricia, para que después ya de ahí cambien y se le conozcan ya como venas bronquiales. ¿A dónde van a desembocar estas venas bronquiales? Hacia lo que es el sistema ácigos y semiácigos. Fíjense cómo obviamente no pueden llegar a la vena cava superior, ¿verdad? Menos a la inferior. Entonces utiliza un drenaje alterno para que no haya congestión, para que haya otra vialidad, para que no todos se vayan por el periférico, sino busquen las alternativas. Y entonces se van hacia el sistema ácigos y semiácigos. ¿De acuerdo?
Entonces estábamos hablando que todo este trayecto de la irrigación nutricia. Si nosotros estamos viendo desde el punto de vista funcional, vamos a ver que las arterias pulmonares que no traen oxígeno, no traen suficiente oxígeno, nos van a llegar a la zona de la hematosis para hacer intercambio gaseoso, y ya de ahí se van a convertir en ¿qué? Venas pulmonares, que aquí ya es sangre oxigenada, y de las venas pulmonares van a llevar hacia qué, hacia dónde tienen que llegar, hacia el corazón, ya es sangre oxigenada, ¿sí? Y van a ser recibidas en el corazón, en la aurícula izquierda, perdón, en la aurícula izquierda, ¿sí? ¿No? Porque en la aurícula izquierda ya es para que prácticamente de la aurícula izquierda pase de la aurícula izquierda pase hacia el ventrículo izquierdo, controlada por lo que son las válvulas, la válvula mitral, y ya de ahí se vaya hacia la aorta. ¿De acuerdo? Así de más sencillamente vemos todo lo que es la irrigación y drenaje pulmonar, sin tanto cotorreo. ¿Algún comentario hasta ahorita? Permítame tantito, ¿eh? Listo. Fíjense, no hay mejor forma de tratar de aprender esto de anatomía, llevándolo a la clínica y sobre todo más que nada cuando son experiencias muy cercanas a nosotros. Ese es un paciente de hoy 62 años, Don Concepción se llama. Fíjense que Don Concepción tiene un problema de origen cardíaco. Él tiene una bradiarritmia exagerada como nunca la había visto. Su corazón, en lugar de latir así con ritmo bonito, tucum, 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 ritmo bonito, no, se escucha tuc, tucutum, tucu, tucutum, tum, tum, tucutum, tum, tucum, tucutum, tum. No, hombre, no sé cómo sigue vivo el señor, de verdad. Y con mucho, y con toda la actitud, ¿no? Se revisa, sí se preocupa obviamente, pero no lo demuestra y ahí le va echando ganas a la vida. Ya le hicieron una ablación para tratar de controlar sus ritmos cardíacos, no le ayuda. Pues es que de plano ahí no hay de otra más que ponerle el marcapasos, ya se le iban a poner, llega la pandemia y pues ya saben que todo se saturó, no hubo chance para hacer eso. Se ha vivido prácticamente toda su vida desde que tiene uso de razón, que se revisó por casualidad cuando tenía 30 años, que se dieron cuenta de ese problema, pues la ha llevado bien, ¿no? Entonces, pero fíjense que él durante algunos días empezó a sentir así como mal, ¿no? Como que le faltaba la respiración y que le duele el cuerpo y todo eso, pero pues sí, pues es que yo estoy acostumbrado a que de repente sí me siento mal y todo eso, como los pacientes hipertensos que no se dan cuenta, que dicen es que no me duele la cabeza, pero su presión arterial anda como de 170, 110, ¿no? ¿Por qué? Porque llega un momento donde pues, prácticamente se acostumbran a estar con esas presiones arteriales y no causan mucha sintomatología en los pacientes. Entonces, cuando empezó lo de la pandemia, no se acuerda, dice que vagamente como que se acuerda como que 2 o 3 días se la pasó mal, ¿sí?
Entonces dicen, oye, pero pues ¿por qué entonces se le mandó a hacer su radiografía de control, que siempre se le hace por problemas cardíacos, y se encontraron sorpresa con esto? Le pedí de favor que me, oye, pues, sácame, fíjate que voy a ver con los alumnos, voy a ver pulmón, porque quiero mostrarles esto. Fíjense que aquí vemos la radiografía, esta es una tele de tórax, ¿sí? Si queremos ver las sombras, los campos pulmonares, o queremos ver las sombras mediastínicas, la tele de tórax es la que más nos ayuda para esto. ¿Sí? Entonces, alcanzamos a ver aquí cómo se encuentran sus predisposiciones, hay reglas, hay reglamentos. Cuando ustedes estén en clínica van a ver acerca de los reglamentos, cómo se deben encontrar. Esta está ligeramente rotada, esto debe estar totalmente alineado, no debe estar esto por aquí y esto por acá, sino se debe de encontrar principalmente la que es esto, que es el aire de lo que es el esófago. Vemos aquí, si se ve claramente, no está quemada, no está muy borrosa, ¿sí? Se encuentra nítida, está bien, está bien contrastada. ¿Sí? Si está muy contrastada, malo. Si está poco contrastado, malo. Entonces, vemos aquí cómo se alcanzan a ver las estructuras óseas, que por cierto aquí estaba leyendo, que al radiólogo le pareció que sí empieza a haber descalcificación. Alcanzamos a ver esto que es el hilio pulmonar, ¿verdad? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Si se dan cuenta, aquí normalmente en una placa de rayos X se puede ver así, pero lo que no se puede ver son estos de aquí, esto que estoy marcando acá. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir esto? Que aquí sí hay exudado en estas regiones. Se alcanzan a ver algunos focos, ¿verdad? ¿Sí? Y fíjense que ahorita con lo del COVID, incluso ya casi es diagnóstico cuando se manda a hacer una placa de tórax y alcanzamos a ver esos puntitos o esas opacidades parailiares, así se les conoce, pues entonces nos va a llamar mucho la atención, ¿no? Y podemos decir, aquí fíjense, siempre se relaciona, nos enseñan la placa, pero lo que importa mucho es obviamente la valoración del radiólogo. Dice que pues la densidad ósea se encuentra disminuida, puede ser cronológica del paciente, es elevada. La silueta, ¿qué? Cardiomediastínica, ¿sí? Deforme de tamaño habitual. Fíjense cómo está de tamaño habitual, no está ni muy crecido, ¿no? A pesar de su problema fuerte que tiene con la bradiarritmia, ¿sí? La escoliosis, ay, bueno, ya se va por ahí, por la escoliosis, ¿no? De la columna vertebral. Algo importante. ¿Qué dicen? Hemidiafragmas, ambos hemidiafragmas, ¿sí? Se observan de contornos lisos. No alcanzamos a ver obviamente el parénquima pulmonar, pero nos permite ver lo que es esto, lo que es la relucidez, y no se ven como bordecillos y nos hace pensar que esto pudiera estar bien. En ciertas patologías y en enfermedades crónicas se pueden ver echándole mucho ojo, esto es cuestión de agarrarle la maña, de tener experiencia, se pueden ver que los bordes no están bien definidos. Me quedé. Los ángulos cardiofrénicos y senos costodiafragmáticos con obliteraciones. Esto es el ángulo costodiafragmático. ¿Sí? Pero no se ven qué derrames. Normalmente cuando hay un derrame pleural, aquí se va a ver opaco. En la región periliar, lo que nos interesa. En la región periliar va a haber incremento de la densidad, hay incremento de la densidad y grosor. ¿Sí? La ventana aortopulmonar, dentro de las características habituales, que decir que el corazón prácticamente no tiene ningún problema, y no hay sobrecarga, no hay hipertensión aórtica. ¿Sí? Parénquima pulmonar con disminución de ¿qué? De la radiolucidez pulmonar. O sea que esto es radiopaco, ¿no? Y con incremento de la densidad del patrón reticular, y considera ese reticular como ¿qué? Reticular de red, ¿no? El patrón reticular intersticial de los dos lados. Ambas con ambos infiltrados de tipo intersticial de predominio medio y basal. Medio y basal. La gran mayoría de veces cuando hay este tipo de infiltrados van a ser por las cuestiones de gravedad, por la cercanía que hay de los vasos grandes, ¿sí? Acuérdense que ya distalmente, lo que les decía,
prácticamente ya se encuentra estéril esta zona, entonces las zonas más distales, ¿sí? Es muy difícil solamente que realmente se lleguen a afectar por un proceso infeccioso, por nuestros mecanismos de defensa. ¿Sí? Pero las zonas que están más expuestas, obviamente, zonas de mayor calibre y donde todavía hacen función algunos cilios, pero ya la barrera de defensas, conforme se van haciendo más pequeños esos espacios respiratorios, pues entonces ya prácticamente debe de haber esterilidad. Sin embargo, en algunas enfermedades, por ejemplo en la tuberculosis, llegan a formarse algunos focos aquí en estas regiones, ¿sí? Apicales. Característica de este tipo de lesiones de la tuberculosis. Y entonces aquí nos habla reticular, con zonas de infiltrados de tipo intersticial de predominio medio y basal, bilateral, redopacidades ocupativas del espacio aéreo, índice de Rayleigh, aquí acuérdense de este índice de Rayleigh, y ahorita que con el COVID está de moda, hace referencia a una escala, a un score, vamos a decirlo como un score de lesión para ver el pronóstico y las sospechas de COVID, ¿no? Entonces aquí nos dice que el índice de Rayleigh, ahorita lo vamos a ver, el índice de Rayleigh es leve, de 2/8. Puede ser de 1 de 8, 2 de 8, por lo regular van a ser pares. De aquí se va a 4 de 8. ¿Sí? Si es de 4 por 8, de 2 a 8, se puede decir que es leve. Si es de 4 a 8, se puede decir que ya es moderada. Ya 6, ya es severa, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué hacen estas divisiones así. El mediastino dentro de los límites normales del corazón de forma y tamaño habitual con índice cardiotorácico. Cuando vemos corazón vamos a checar el índice cardiotorácico, ¿sale? Importante para ver si hay cardiomegalia. Y los semidiafragmas, como se encuentran íntegros, sin que haya datos de derrames pleurales, ¿vale? La aorta no hay alteraciones. ¿Qué es lo que dice el doctor a conclusión? Datos en relación a neumonía que atípica. Ya casi todos las radiografías que mandamos dicen neumonía atípica de tipo viral, con zona de infiltrados de tipos intersticiales, con radiopacidades ocupativas del espacio aéreo medio basal y un poquito lateral, aunque yo realmente dije, pues al lateral no le veo nada, ¿no? Se sugiere que le hagan la prueba, la PCR, ¿sí? Y algo que también ayuda mucho tanto para el diagnóstico como para el pronóstico, la tomografía, ¿no? Bueno, pero este paciente no tenía ningún síntoma. Si él dice que se empezó a sentir mal 3 meses anteriores, no entiende por qué le pudo haber pasado, por qué todavía salió así. ¿Todavía tengo COVID, doc? Obviamente no. ¿Qué son? Las secuelas, las cicatrices, ¿no? Que se quedaron ahí. Entonces, vean cómo se ven infiltrado. Entonces, región pariliar, o la región, si estamos hablando de segmentos, también estamos hablando del segmento 7, que el segmento 7 se le conoce como precardíaco, ¿no? ¿Sale? Esta lesión, esta zona, ¿cómo se llamaría? A ver, compañeros, ¿están ahí todos? Ya se durmieron. ¿Quién me dice? Estamos. ¿Eh? Aquí estamos. Por aquí está la división, ¿no? ¿Sería la zona medial? ¿Mandé? ¿Cómo? ¿Sería la zona medial? Zona medial, pero ¿qué lóbulo es este? Lóbulo basal. Lóbulo basal. Exactamente, derecho, ¿no? ¿Vale? Entonces, por eso hay que aprender los segmentillos, las zonas apicales, ¿verdad? Las zonas apicales. ¿Sí? Y la zona de la língula. O también, aquí también hay otra que es el segmento precardíaco o precardiogénico, ¿no? Bueno, interesante, ¿no? Ok, y estamos hablando de Rayleigh, de por qué se dice 1 de 8, 2 de 8 y todo esto. Bueno, porque bueno, fíjense que aquí se ve un pulmón bonito, hecho derecho. Fíjense cómo esto sí se alcanza a ver. Es que luego a veces, a mí me costaba mucho trabajo
todavía me sigue costando mucho trabajo. Aquí es mucha experiencia de estar viendo radiografías y todo eso. Luego, es muy vago, ¿no? Es la radiografía. Déjenme acercar. Sí. Esta es una normal. ¿Sí? Pero no se ve tanto infiltrado como la del paciente, ¿se dan cuenta? Sino que se ve bonito. A esto le llaman el árbol bronquial, se encuentra libre, sin datos de, de masas ocupativas o radiopacas, ¿no? ¿Vale? Fíjense en empiezan a ver aquí ya un infiltrado, ¿se dan cuenta? Estos infiltrados o estas masitas que se ven aquí. Entonces aquí nos dicen, ¿sabes qué? Lo que hacen es hacer divisiones apicales, medias y basales. 2, 4, 6, 8. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, aquí en este paciente estamos viendo que pueden presentar síntomas leves y que hay 2 zonas lesionadas. Y entonces ahí se le da el qué, como este paciente el paciente que está atiendo, que don Concepción nos dice que tiene un rale de 2 a 8. 2, 4, 6, 8. De los cuales 2 cuadrantes me puede decir que están afectados. Pero fíjense en este paciente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Casi todo, ¿no? Casi los 8. 7 de 8. Pues este es un paciente severo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama esto? Va relacionado también con los segmentos, un poquito, pero se llama score de Rayleigh. Bueno, ¿qué no son? 27. Vamos a ver rápidamente pleuras. Las pleuras son membranas serosas que van a envolver ¿qué? A los pulmones, va a ser visceral y va a ser parietal, van a tapizar prácticamente las paredes de la cavidad pulmonar. Entonces, obviamente hay una derecha, hay una izquierda, ¿sí? Cada una de estas, ¿sí? Va a haber entre estas va a haber una cavidad que se le llama cavidad pleural que va a permitir el roce entre una y la otra y va a haber un líquido, ¿sí? Prácticamente va a estar completamente cerrado, no hay escape de ese líquido, ¿sí? Entonces, van a estar, ¿qué? Continuas. ¿A qué se refiere continuas? Si al final de cuentas el profesor nos dice que hay 2 láminas, ¿cómo que continuas? Pues sí, lo que pasa es que puede ser así como un globo, ¿no? En el MUR viene así, bien especificado, que viene el globito, ¿sí? Inflado. Y si nosotros metemos nuestro puño aquí, ¿sí? Que como vendría siendo como que, como el pulmón, ¿sí? Y esto lo cerramos. Ay, no malo. Si lo cerramos, ¿qué es lo que queda? Es solamente una sola pieza, pero hay una periférica y otra que es medial que está en contacto con el puño. En este caso sucede lo mismo con el pulmón, ¿sí? Las pleuras, pero estas pleuras están prácticamente abrazando el pulmón y solamente va a estar delimitada. ¿Por qué? Porque en estas estructuras, suponiendo que en esta imagen, ¿qué va a pasar? El pedículo pulmonar, ¿no? Entonces, es una sola pieza, ¿verdad? Pero entonces a esa se le va a llamar pleura parietal y la que está en contacto con el pulmón, la pleura visceral. Va a haber, ¿estos qué van a hacer? Fíjense que son células que a final de cuentas también van a secretar líquido. Este líquido es importantísimo, ¿por qué? Porque nos va a ayudar a que tengamos una respiración adecuada. Cuando hay una pleuritis, entonces este roce se escucha incluso a la auscultación. Va a cubrir las superficies opuestas y va a reducir ¿qué? La fricción entre las superficies parietal y visceral. Entonces, de esto debe de haber un líquido. ¿Cuánta es la cantidad del líquido pleural? Se me olvidó. Ahí se los dejo de tarea y me lo dejan en misma. Cuando rebasa esto, entonces podemos decir que el paciente tiene una patología que es un roce pleural. Ajá. La pleura visceral va a cubrir íntimamente al pulmón, como le dijera, y se adhiere ¿qué? A todas las superficies. Le da al pulmón una superficie así como brillante, ¿no? Cuando nosotros vemos así, el pulmón lo abrimos en vivo, se ve clarito, se ve brilloso y le va a permitir liberar libremente y le permite moverse libremente sobre la pleura parietal. ¿Vale? Los segmentos van a ser igual que los de los pulmones, eso no hay tanto problema.
Entonces, aquí lo que alcanzamos a ver es esto magnificado, cómo está compuesto. ¿Sí? El pulmón, la cavidad o el espacio pleural, ¿sí? Y sus dos hojas. ¿Qué es lo que dice? Lo que les decía, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Que se va a continuar con la pleura parietal y el ilio del pulmón. Ilio del pulmón. La pleura parietal, la más externa, va a constar de 3 porciones porque obviamente está más en contacto con las estructuras, ¿sí? Externas, que es la cara costal, la mediastínica y la diafragmática. Ajá. Entonces, los puntos de reunión de los diferentes elementos que la conforman forman los límites de esta cavidad. Entonces, estos, que es lo que se va a convertir en esto que se le conocen como los recesos pleurales. ¿Cuántos recesos pleurales hay? Fíjense que el más característico es este receso, ¿no? Diafragmático, pero hay otros que vamos a ver aquí, no está, no se ve en esta imagen. Ahorita los vemos más adelante. Otra de las características es que es más gruesa esta pleura parietal que la visceral. Ahorita vamos a ver bueno, de la porción postcostal, esta va a recubrir la superficie interna de las costillas. Fíjense, desde lo que es el orificio superior, ¿sí? Se encuentra más o menos aquí, del orificio torácico superior, y va a haber unas inserciones que van a dar como apoyo y protección a esto, que son las inserciones costales y contrales, diafragma, no sé, aquí. Y atrás y adelante, desde el canal costovertebral, acuérdense que hay un espacio, ¿sí? De lo que son de las costillas en su región posterior, que se le conoce como canal costovertebral, hacia la cara posterior del esternón. Va a estar separada de la cara interna de la pared torácica por la fascia, ¿qué? Endotorácica. De la porción diafragmática, que esta es bien importante, va a recubrir la cara superior del diafragma a cada lado del mediastino. Hay una fascia, sí, es una fascia, que es la fascia frénico-pleural. Fíjense, esta fascia frénico-pleural va a unir la pleura diafragmática con las fibras musculares del diafragma. ¿Vamos? La porción mediastínica, ya muy en relación con qué, con la cuestión de la cara mediastínica de ambos pulmones. Recubre las caras laterales del mediastino. En su región más posterior, vamos a ver que hay un canal, que es el canal que les decía, desde el orificio torácico superior del diafragma, hacia el diafragma, ¿no? Hacia el diafragma. Y va a estar interrumpida, ¿por qué? Por la raíz pulmonar en 3 partes. Entonces, si nosotros lo estuviéramos viendo lateralmente, aquí nos dice desde el canal ¿qué? Costovertebral, ¿sí? Canal costovertebral, hacia la región de ¿qué? Del esternón. La porción mediastina. Se le dice así la división. Y desde el orificio torácico superior hacia abajo, que es ¿qué? El diafragma. Vámonos con los recesos. Uno de los principales, y que es bien importante ubicarlo, es porque es este receso que es el receso costodiafragmático. Esto es anterior, esto es posterior, este está muy cerca de lo que es el canal costovertebral, ¿sí? Y entonces, esto que es prácticamente un espacio libre. Entonces, ¿se acuerdan cuando estábamos viendo en las radiografías estos espacios? ¿Por qué? Porque cuando llega a haber una pleuritis, ¿sí? Llega a haber mucho líquido en estas zonas que en la radiografía incluso se puede ver reflejado, ¿sí? Entonces, por eso también los radiólogos hacen referencia hacia este espacio. Receso costodiafragmático libre. Cuando llega a haber un derrame pleural, aquí se ve cómo se vería radiopaco o radiolúcido. Si esto estuviera lleno de líquido. ¿Están ahí? Radiolúcido. Opaco. Opaco. Ajá. Opaco lúcido.
radiolúcido, fíjense, radiolúcido significa que se ve negro. Radiolúcido se ve negro. ¿Sale? Negro. Vamos así como los 7. Y radio opaco se ve blanco como todo esto. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Es al revés. Sí, sí. Es un negativo, ¿no? Sí. Entonces, a ver, vamos a ver, fíjense. Esto es radio opaco o radiolúcido. Radio Paco. Radio Paco. De Paco. Exactamente. Y esto se ve más que más Radio. radiolúcido. Exactamente. ¿Sí? Entonces, si hay líquido, aquí se va a ver radio opaco, ¿va? ¿Vale? Entonces aquí estamos viendo el receso costodiafragmático. Aquí va a estar el receso costo mediastínico. Para ver este receso lo tenemos que ver así como si fuera una tomografía, ¿no? Por remanaditas, como si fuera el corte, más que nada de tipo transversal, ¿no? Y aquí me lo está marcando, ¿sí? Este vendría siendo el receso costodiafragmático, costo mediastínico. Es que por detrás del esternón, de lo que es de la primera articulación condroesternal al séptimo cartílago costal. Prácticamente entonces este receso viene siendo más vertical que horizontal, como en el caso de aquí, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿qué? De aquí es de la porción de la primera articulación condroesternal, obviamente es anterior, y de ahí se dirige hacia ¿qué? Hasta el séptimo cartílago costal. Aquí, en esta imagen, vemos que se ha marcado esto que es el receso costodiafragmático. Esta es una radiografía normal. Así se debe de ver bonita, bonita. Ay, aquí había subrayado. Bueno, aquí vemos el otro que es posterior, que es el receso vértebro mediastínico. Este se va a encontrar, como su nombre lo dice, va a estar más posterior, ¿verdad? ¿Sí? Este va a ser redondeado, se va a encontrar en la región posterior de la porción mediastínica de la pleura parietal. Y este que no me deja ver aquí es la costo mediastínico. ¿Vale? Situado entre la porción diafragmática y la porción parietal, ¿no? Fíjense que entonces, que decíamos que entre cada hoja va a haber el espacio que es la cavidad pleural. Aquí está. ¿Cuánto es la cantidad que debe de haber? En cantidades normales, las pleuras se va a producir 100 mililitros por día. ¿Qué pasa? ¿Se absorbe? Sí. Incluso tiene la capacidad de absorber hasta 300 mililitros en el mismo lapso. Cuando esto sobrepasa esa cantidad de líquido pleural, entonces podemos afirmar que hay un proceso de lesión de la pleura, una pleuritis, puede ser bacteriana, puede ser traumática, puede ser por derrames o puede ser por hipertensión pulmonar. La función del líquido pleural, entonces, ¿qué es? Lubricar, aumentar la adherencia entre ambas hojas pleurales. Así va a permitir que el desplazamiento de los roces de ambas pleuras, tanto visceral como parietal. En esta imagen vamos a ver lo siguiente. Normalmente esta es en una posición recta, parado, ¿no? Erecta. Fíjense cómo en esta posición, acuérdense que hay una presión negativa dentro de lo que es la cavidad pleural, ¿sí? Y entonces en una posición recta, parado, el pulmón va a ascender. Y entonces lo que vamos a ver en estos espacios, esto azulito, pues obviamente corresponde a la cavidad pleural, al espacio pleural. Vamos a ver lo siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, sexta. Al nivel de la sexta costilla, ¿sí? Es donde se hace el reborde, que es el borde anterior del pulmón, o la división del borde anterior con el borde inferior del pulmón, ¿no? ¿Vale? De aquí, en todo este espacio prácticamente, que es hasta la costilla 12, y si trazáramos una línea,
Ujú. Llegaría a lo que es la séptima costilla, ¿no? Cuando nosotros vamos a hacer una punción para obtener líquido pleural, lo utilizamos a nivel, en lo que es entre el espacio octavo y 9, ¿sí? Trazamos una línea media axilar, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que lleguemos al noveno. Y aquí hacemos una punción. Uh-huh. Esta punción debemos de tener mucho cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues imagínense que hacemos la punción y no la atinamos en este espacio pleural, ponchamos el pulmón, ¿no? Y entonces se vuelve un cotorreo. Se hacen como fines diagnósticos, incluso también como con fines terapéuticos, en dado caso de que haya un aumento del líquido pleural en esa zona, ya sea por problemas de reabsorción o ya sea por exudado abundante en procesos infecciosos o en procesos crónicos como enfisematosos o en problemas alérgicos muy importantes o casi anafilácticos pueden haber aumento de ese líquido. ¿De acuerdo? Bueno, creo que ya es todo. Esta es la última, sí. Estaba viendo que fueron 120 y tantos diapositivas, más aparte de las alternas que luego utilizamos. ¿Qué les parece, compañeros? ¿Qué les son? Estamos en hora. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Echamos vistazo en esto? Vamos a entrar un poquito más adentro para ver si es cierto que los libros tienen razón. ¿Sí? ¿Cómo alcanzamos a ver aquí, no? Fíjense entonces, si es verdad que esto que vemos aquí, que los bronquios principales se van a encontrar más posterior al nivel de ilio, ¿sí, verdad? Y aquí lo vemos muy claramente en el derecho. ¿Qué vemos aquí? ¿Quién me dice qué es esto? ¿Qué vaso es este? La vena pulmonar. Órale. Y trae la vena pulmonar. ¿Qué dicen, compañeros? A ver, chequen sus ilustraciones. Permítame. Ay, perdón, es que estaban aquí tocando. Bueno, entonces vemos aquí que esto es el pulmón, ¿verdad? Este es el pulmón. Esta es el bronquio principal derecho, ¿no? Sí vemos que está posterior, ¿va? Acuérdense que aquí viene importante. Su compañero nos había dicho que es la vena pulmonar. Pero acuérdense que a este nivel cambia lo que es sangre no oxigenada, se le va a conocer como arteria pulmonar, como arteria, ¿sí? Esta se va a encontrar más superior que las venas pulmonares que ya van a traer sangre que oxigenada. Y se acuerdan que hay otra ramita que entra aquí en el pulmón derecho que viene siendo la que, ¿cómo decíamos que se llamaba esta ramita que entraba aquí? Que es de la arteria pulmonar. Aquí la alcanzamos a ver, no, ya no puedo, así, ahí está. ¿Se dan cuenta cómo se bifurca? ¿Estamos de acuerdo que sí es la arteria pulmonar o no? Sí. Sí. ¿Sí?
Las arterias van a traer sangre no oxigenada en este nivel, en este pedazo. Se cambian los papeles. ¿Sí? Aquí se le va a llamar arteria a la sangre que viene propiamente del ventrículo derecho. Para que se expulse por medio de las arterias pulmonares, de la vena, de la arteria pulmonar, y ya se dirija hacia cada uno de los bronquios. Aquí lo vemos del lado de los pulmones, ¿no? Y lo vemos de este lado, ¿vale? Ay, no se alcanza a ver, no puedo maniobrar muy bien. Arteria pulmonar izquierda, venas pulmonares izquierda. ¿Vale? Y aquí vemos que esta que es la impresión del corazón. ¿De qué parte del corazón es? Lo que estoy señalando aquí. La impresión cardíaca del corazón. ¿De qué parte del corazón? Del ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo. Y obviamente aquí un poco ya, acuérdense que aquí se hizo se retiró, se abrió y se pierde la presión cardíaca, pero a este sí le toca un poco de la aurícula derecha, ¿sí? Y prácticamente de lo que es el ventrículo derecho también deja aquí su impresión. ¿Estamos? ¿Se alcanza a ver las fisuras? Pues muy poco, ¿no? No se alcanza a ver muy bien. ¿Sí? Bueno. De acuerdo. Entonces los dejamos hasta aquí. Ya vimos respiratorio. Se van a conectar. Yo creo que el doctor Joel les va a mandar el link con su compañera Itzel. Y bueno, ya la próxima semana estaríamos viendo qué sistema circulatorio. Muy, muy bueno ese módulo. Muy detallado, pero muy bueno. Por favor, pónganme en el chat, levanten su manita, digan aquí estoy, ya me estoy durmiendo, ya me quiero ir, no sé, pero den señales de vida en el chat, ¿sale? Para yo ver su asistencia. Pero pues es que están todos. Si acaso nada más faltó uno. Compañera. Se llama Rosas Pliego, ¿ah? ¿Sí estoy en lo correcto? Rosas Pliego. No me ha entregado ningún trabajo. ¿Mande? Rosas Pliego, ¿Qué pasa? ¿has entregado trabajos? Sí, los resúmenes. ¿Eh? Los resúmenes y los cuestionarios, ¿no? ¿Sí has entregado? Sí, estoy en el equipo, somos creo el 9. Sí, no, del equipo nadie ha faltado, pero de los trabajos individuales. Ah, los mapas, no. Ok, yo pensé que hasta ya te habías dado de baja. No, aquí sigo. Afecta mucho tu calificación, ¿eh? Sí, ya sé. Es que, bueno, es que trabajo y se me complica un Si poco, quieres, pero si quieres, luego platicamos. ¿Vale? sí, Bueno, pero entonces te encargo mucho que le eches ganas con esto porque se va a ver reflejado en tu calificación. sí, doctor. ¿Estamos? Órale, pues. Sí. Bueno, de ahí en fuera todos los demás, estuve revisando los trabajos, ya lo están haciendo mucho mejor. Acuérdense que las ilustraciones ayudan muchísimo. Si nosotros ponemos muchas letras, la verdad, hasta yo también me pierdo y las ilustraciones nos ayudan. Bueno, entonces, vamos a estar al pendiente. ¿Qué más queda? Pues creo que nada más. Bueno, entonces hasta aquí le dejamos, compañeros. Déjenme copiar, pegar. Y nos estamos viendo la próxima semana. ¿Sale? Sí, Está doctor. muy bien. Gracias. 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 Gracias, doctor. Gracias, doctor. Tenga buen día. Doctor, gracias. Buen día.
Muy bien, ya estamos la mayoría. Estoy buscando la lista. Ok. Muy bien. Pues, ¿qué tema vamos a ver? Mediastino. Mediastino, que fue el que sugeriste tú, Juan Carlos. Muy bien. ¿Qué nos puedes decir tú mismo del mediastino? Bueno, el mediastino va a ser un espacio, aunque algunos autores van a referir que va a ser una cavidad, puesto que esta va a contener algunos órganos de la cavidad torácica. Vamos a encontrar dos mediastinos, el superior, el inferior, y el inferior a su vez se va a dividir en tres porciones, el mediastino anterior, el mediastino medio y el mediastino posterior. El mediastino superior va a ser de menor tamaño al inferior y la línea que los va a dividir va a ser una línea recta que va a pasar por el ángulo de Lois a borde inferior de la T4 o por medio del disco intervertebral de T4 a T5. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera aumentar, corregir o algún comentario de lo que acaba de decir Juan Carlos? Ya nos dijo todo, ya entonces terminamos. No, pues también vamos a ver que bueno, como dijo Juan Carlos, se divide en un mediastino superior e inferior, y el inferior se va a dividir a su vez en tres porciones, en una anterior, en una media y una posterior. Y pues se menciona que la parte media del mediastino inferior es es la más grande. Ok, mediastino. Ok, ¿cuáles son los límites del mediastino? O sea, es una cavidad que para algunos es una cavidad real y para otros es una cavidad virtual. Sí, y de hecho, bueno, si hablamos de cavidades, ya saben cuántas cavidades tenemos, ¿no? Cavidad craneal, cavidad ocular, cavidad bucal, cavidad nasal, y bueno, hay cavidades que son reales y cavidades que son que se van a formar virtuales, que en algún momento se van a formar, van a tener algo, ¿no? Como la cavidad bucal, que si abrimos la boca se forma la cavidad, si no la abrimos está cerrada y no hay cavidad. Igual la cavidad vaginal es una cavidad virtual. Igualmente en este caso el mediastino es una cavidad que va a alojar estructuras. ¿Cuáles son sus límites? Límite superior. El límite superior, el video menciona que si imagináramos que el mediastino fuera un cubo, el límite superior sería la abertura torácica superior, y que esta va desde el borde superior de la primera vértebra dorsal al borde superior del manubrio esternal, por donde vamos a encontrar la escotadura yugular, como lo vimos la clase pasada. No, la escotadura yugular no está en el borde del esternón, ¿eh? No, o sea, por ahí estará la escotadura yugular. Oh, ok. Sobre sobre la primera costilla, ¿no? Ok, bordes laterales. Van a ser las pleuras parietales. Pleuras parietales, ajá, y ahí tiene contacto con los cilios pulmonares. ¿Cuál sería el límite inferior? Si es un cubo, como nos acaba de decir Juan Carlos, entonces tiene ¿cuántas caras? 6 caras. 6 caras, superior, inferior, laterales, anterior y posterior. Entonces ya llevamos la superior, tenemos ya las laterales. ¿Cuál es el límite inferior? Es el diafragma toracoabdominal. El diafragma, ajá, que ya la vez pasada nos decía Juan Carlos que tenía 3 orificios. Sí. ¿Cómo está el diafragma? Ya nos habían hablado incluso del diafragma la semana pasada. Sí. ¿Dónde se inserta el diafragma? Nos lo dijo Juan Carlos. ¿O dónde se origina? Si nos vamos a origen y inserción, ¿dónde se origina el diafragma?
pero por ahí búsquenle o acuérdense. Bueno, habíamos dicho que se va a originar desde la cara anterior de los cuerpos vertebrales de la costilla. No, cuerpos vertebrales. No, sí, perdón, de las vértebras. Ajá. De las vértebras torácicas 9 a 12. Era 7 a 12, ¿no? No, lumbares, acuérdense de las lumbares. Lumbares de 7 a 12. No son de 7 a 12 porque no hay más que 5 lumbares. En la cara anterior de los cuerpos lumbares, ¿de cuáles lumbares? A ver, ahí búsquenlo, acuérdense, ya lo vieron en respiratorio. Y de una vez les recuerdo, en el módulo final que es de sistema endocrino, ya se abarca todo lo que se está viendo de anatomía y fisiología. O sea, no se les puede olvidar porque los tenemos que estar repitiendo de manera constante. Sí, ya vieron músculo esquelético, ya vieron generalidades de músculo esquelético y no es para pasar la materia, es para que ya vayan teniendo un criterio médico. ¿Sí? Entonces no se les puede olvidar. Si se lo aprenden de memoria se les va a olvidar. Pero hay cosas que son básicas, que no se les puede olvidar. Sí.